Hola amigo, ¿cómo estás? Tuve que a último momento cambiar, le agradezco a Vicky, mi vecina, cambiar de locación porque empezaste a transmitir y es típico, empezaste a transmitir y ya se me empezó a ir la señal. Así Se que empezó a ir. por suerte teníamos el plan B activado. Sí, sí, o sea, quiero que nos ¿Me cuenten ves? los chicos que están conectados, si nos pueden confirmar que se escucha y se ve bien, porque a mí también a veces el internet me odia un poco. Ah, sí, a ver que digan algo ahí. Sí, creo que sí. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Bueno, Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué bien, tal bien. tu cuarentena? Te dije en la previa que estaba un poco nervioso. Y la cuarentena, la verdad que la estoy llevando bien. Como que, bueno, hoy hablaba también incluso con mi viejo y le decía que loco cuando nos parecía mucho 15 días, ¿no? Y ya Sí, vamos 71 y no se sabe bien cuándo vamos a terminar todo esto, pero creo que fue un gran momento como para parar y empezar a preguntarnos cosas, ¿no? Y yo aproveché mucho totalmente. este periodo, incluso para poder dedicarme un poco más al tema de las terapias, Ajá, o sea, que por lo general cuando estoy con mi ritmo normal, estoy para todos lados y me cuesta mucho ponerme la energía y limpiarme totalmente el canal para poder brindar un servicio que esté bueno. sí, Entonces, siempre trato como de encontrar ese momento de paz para poder hacerlo en mi vida tan movida entre tanto caótica. sí, lo que es la actuación y el modelaje, que aparte son mundos muy disímiles, ¿no? O sea, habitar un poco el mundo espiritual, que bueno, es lo que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Habitar un poco el mundo Sí, espiritual y habitar también esos otros espacios que además son los más superficiales en muchos aspectos, el modelaje em, sin dudas, y bueno, y la actuación también a veces tiene se cree, ¿no? cierta... Bastante. Sí, 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 eso también fue Sí, un de poco hecho, también largo de en, recorrer. cuéntame, no, bueno, ya, sigo. De hecho, en el post que hice, sobre el programa de hoy, conté pues un poquito cómo nos conocimos nosotros en el mundo del modelaje y la actuación. Y creo que los dos nos sorprendimos un poquito cuando empezamos como a hablar de estos temas, porque sí, hay un montón de prejuicios, ¿no? Alrededor pues de la espiritualidad, para empezar, y tú ves, o sea, mira, incluso te voy a confesar que cuando posteé o sea, las stories comentando que ibas a estar, pues ahora en el programa, veían las fotos y me decían, amiga, qué churro tu amigo, no entiendo, ¿qué hace él? No sé qué, es el hombre perfecto, entonces, es como guapísimo espiritual. Entonces, claro, hay como que o sea, Sí, ¿por qué una tendrían que estar disociación entre una cosa y disociados, la no? otra, ¿no? Exacto, o sea, Bueno, la que te gente digo piensa que a mí me que, pasó cuando empecé un poco con lo espiritual, con mi despertar espiritual, por así llamarlo, ujú, una de las primeras cosas con las que más identifiqué fue con la belleza, que además había sido un patrón tan grande para mí durante toda mi vida claro, y algo con lo que tuve que trabajar a diario durante toda mi vida y cuando tuve el despertar fue muy grande mi separación y me acuerdo que esos primeros meses de despertar me engordé como para correr un poco la belleza y no integrarla, ¿no? Y claro que por ahí no es el camino, eso te estoy hablando hace unos 8 años claro, aproximadamente. Y después, bueno, como que integrar un poco las dos cosas que para mí están integradas, que ujú, puede ser lo que es la belleza, que también me parece un término bastante relativo, y la espiritualidad, que es lo que en realidad todos somos, ¿no? Somos todos espíritus sí, habitando un sí, cuerpo, y quién determina qué es un cuerpo lindo o un envase lindo y un envase feo, ¿no? También. O sea, para mí sí. también no solo hay que desmitificar la espiritualidad, sino desmitificar todos los prototipos, los patrones de belleza, que también son bastante como nocivos y que no suman tampoco, ¿no? Que son más Sí, encargados de parar. de separar en vez de unir, eso es muy importante. Eh, Mira, una de las cosas que te acabas de mencionar, ¿no? La belleza, de cómo también empezaste a renegar tú de tu belleza, ¿no? Justo hoy hablaba con una amiga sobre cómo también dentro del camino espiritual a nosotros mismos nos encontramos renegando y bloqueando nuestra propia abundancia, como que, por ejemplo, no sé, se cree mucho que la espiritualidad es full rendición, full humildad, pero desde un espacio de austeridad.
¿no? Es como que tú que vas a hablar de espiritualidad, estás sentada en tu casa tranquila, tomando tu café, o sea, ¿por qué no podría, no? Como es un camino personal que vas llevando desde adentro, ¿no? Pero Si te mira, toca, ahí dime. creo que, o sea, yo con lo que me encontré en su momento, yo como que, a mí me gustaba llamarlo de esta manera, ¿no? Como el deber ser terrenal, que el deber ser terrenal es como el sueño americano, ¿no? Que nos venden. La Claro, casa, el perro, el estudio y toda la cuestión. Y automáticamente, si tenés la suerte de poder desligarte de esa responsabilidad del deber ser terrenal, automáticamente, aunque no lo quieras y aunque no lo sepas, entras en un deber ser espiritual. Hay como todo un patrón y unas normas sí, ahí esperándote que son las mismas que acababas de dejar desde el patrón de la parte terrenal y entras sin querer a juzgar a lo que eras hasta hace 10 minutos atrás, ¿entendés? Cuando sí, todavía no podías de repente ver más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Como conectar realmente ujú, con esa noción de que somos espíritus habitando un cuerpo. Entonces, hay como una trampa ahí del ego que ni bien te desprendes del ego espiritual, del ego terrenal, te llega el ego espiritual. Y es sí, algo con lo que, por eso me parece que está sí, muy bueno el programa o lo que propones de desmitificar la espiritualidad, porque primero que todos somos seres, o sea, espíritus dentro de un cuerpo y somos eternos en esa concepción, ¿no? En reencarnar y en estar constantemente, y te lo digo desde lo que hago como terapeuta, sí hay vidas pasadas, de sí, sí uno reencarna, ahí se me dice que se me pausó, no sé si se escucha. no, sí está bien, Ahí está. Como esto, ¿no? De una noción de que en realidad no hay un término, sino que estamos constantemente encarnando y reencarnando y automáticamente la espiritualidad se bifurca y se va por un camino que es el que veníamos conocido de la parte terrenal, de seguir separando, de seguir viendo como un involucionado al que no está despierto, si la está viendo, si no la está viendo. Entonces, me parece que está muy bueno el concepto de desmitificar la espiritualidad, no desmerecerla, sino desmitificarla para empezar a ver las trampas del ego espiritual y poder ser más también. auténticos e integrarnos, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, como dicen, ahí acabo de repetir lo que han puesto. Sí, claro, es muy fácil caer en el mismo patrón del cual escapabas dentro del camino espiritual, ¿no? Uno siente que ya entendí algo, pucha, ya lo entendí todo. Uno siente que ya entra y es como que todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. No, es como, o Sí, sea, sí, nuestras lecciones más grandes están en los cuestionamientos y en los momentos de sombra, como los llamamos a veces nosotros, ¿no? Que son sí, los que te sí, van mostrando cuáles son los retos que tienes que enfrentar, que tienes que sanar y que tienes que explorar para ver de dónde vienen, donde no solamente van a limpiar el canal que tú eres para tu propia vida, sino el canal que tú eres para todos, porque finalmente somos una red que estamos conectados y si no alimentamos a nuestro propio ser de amor y comprensión, no vamos a poder entregarle lo mismo a la fuente y por lo tanto no vamos a poder ver reflejado en nuestra vida un espacio de amor incondicional, ¿no? sí, total, total. Y Y eso, para mí te digo, lo que comienza desde que uno despierta es como esta mirada hacia uno mismo, como una especie de introspección, ¿no? Es como ujú, activar la cámara del gran hermano y ya como hay un tipo una especie de desdoblamiento, ya después no puedes seguir obrando de la misma manera que lo venías haciendo porque ya tenés de alguna manera el observador, que es el que lograste despertar, a merced sí, tuyo, que también es como un juez constante que tenés ahí, que también hay que saber vivir con él, ¿no? Hay que saber cómo sí, entender para qué activamos sí, ese observador. Y no es que antes no estuviera, por ahí estaba tapado, dormido, no éramos conscientes de eso. Y creo que realmente el trabajo empieza cuando uno despierta. Cuando uno despierta, ahí sí, realmente empieza todo el trabajo de conciencia de lo que viviste hasta ese momento y de conciencia para lo que te queda vivir y todo lo que te queda por desprogramar para poder avanzar, ¿no? sí, O sea, creo que es un sí. camino interesantísimo, interesantísimo. Eso de despertar, precisamente creo que se refiere a, o sea, ¿qué haces cuando despiertas? Abres los ojos, ¿no? Prestas atención a algo, ¿no? Entonces, precisamente es empezar a observar con mayor detenimiento, mayor pausa, el mundo que te rodea.
y el mundo que está dentro también. Sí, Y así como viste, tenemos sentidos físicos para experimentar la realidad como la conocemos, tenemos otro tipo de sentidos, como los sentidos psíquicos que nosotros usamos, para empezar a explorar y experimentar la realidad que está dentro, ¿no? Y es igual de importante porque es como, es la misma unidad, ¿no? La verdad de cada uno es la verdad de todos. Es un trabajo importante por hacer. sí, total. A mí me pasó también mucho que cuando tuve el despertar, tuve que redescubrir ciertas situaciones, como incluso el Mm, arte, como lo veía antes, cambió totalmente, como que también empecé a ver la gente que de alguna manera estaba tratando de comunicarme algo como para despertar en mí esa conciencia. Eso es sí. algo que lo cuento porque me gusta comunicarlo, por si a alguien le pasa también algo parecido, pero cuando yo tuve la posibilidad de despertar, me tomé el trabajo de agradecerle a cada persona que sé que hizo algo para que yo haga eso. O sea, apareció Sí. una persona al final del camino que fue como la que me hizo rebalsar el vaso, ¿sabes? Pero hubo mucha gente que cuando desperté me di cuenta de que me estaban hablando algo que yo en ese momento no entendía, pero cuando desperté entendí eso de que me estaban queriendo decir y me tomé el Claro. trabajo de verdad si tenía el correo, si le tenía el WhatsApp, pero no me quedó persona por agradecer porque creo que la persona que te quiere encaminar, que te quiere ayudar a poder ver una realidad distinta o despertar la conciencia es muy valioso porque es tiempo que la gente se toma para poder contribuir en tu camino, para que vos puedas, como decías antes, devolverle a la fuente esa información desde vos y con plena conciencia, ¿no? Ujú, totalmente. Bueno, ahora que nos cuentas esto un poquito, cómo fue tu despertar, ¿no? O sea, siempre tenemos varios despertares para esto, ¿no? O sea, no es que despertaste y fue el primero. Constantemente se te vienen estos momentos de, ya entendí. Que a mí siempre me pasan todo el tiempo. ¿Cómo fue para ti? O sea, cómo fue este acercamiento tuyo en el autoconocimiento y la espiritualidad en general? Va. Bueno, yo creo que yo siempre digo que hubo un día en particular que lo puedo como, que hasta lo sé, fue el 3 de diciembre del 2011. Fue como un día que creo que fue el colapso de lo que yo venía haciendo, de una versión mía que ya no tenía más lugar en mí, ¿me entendés? O sea, creo que fue un Claro. proceso que terminó un día, pero puedo detectar un poco los patrones que venían sucediéndome en ese momento. Yo estaba en Argentina, tenía 25 años y había cumplido bastante bien lo que era el deber ser terrenal. Incluso hasta cosas que por ahí son de que mucha gente añora, no sé, hacer televisión, había hecho una serie en Argentina bastante conocida, me había llegado Ujú, un cierto tipo de fama en su momento y todo, ujú. y como que todo eso que yo iba como acumulando no me llenaba, como que miraba en la bolsa y veía que estaba vacía. Vacío. Entonces, algo me hizo darme cuenta que no era cuestión de cumplir con el deber ser terrenal, incluso hasta teniendo éxito, que a mí me gustaba decir en su momento como que había llegado a la cima de la montaña de la boludez, y bien argentino, a la cima de la montaña de la boludez, y me di cuenta que ahí no había nada. O sea, pero llegué a esa cima, que eso fue algo que para mí estuvo re bueno porque con mi personalidad yo sabía que siempre iba a ir a todo. Entonces, si yo no llegaba hasta esa cima de todo, en todo sentido, ¿eh? O sea, porque no, yo no respetaba a un otro, no escuchaba a un otro, era muy egocéntrico, me la creía mil, todas cosas que me iban alejando cada vez más de mí, ¿no? O sea, yo creo que uno nace Ujú, despierto y como tirando tierra, por así decirlo. Entonces fue un ujú. proceso de, primero, que la sociedad en sí seguía fomentando el tirarme tierra, ¿no? Digo, no desde el lado de víctima, sino desde lo que la sociedad me proponía. Incluso, no sé, hasta te cuento una anécdota, mi abuelo me decía, Nico, vos con esa pinta tenés que tener 20 novias. Mi abuelo, que cumplió 70 años de casado hace una semana. Entonces imagínate la presión social que de alguna manera tenía yo de ser lo que la gente, por mi imagen, yo tenía que ser. Entonces, Claro. bueno, me tuve que divorciar de un montón de cosas que un poco lo que ayer ponía en un post que era como fly away, como alejarse de todo lo que sabes que no te está dando un resultado, porque si vos te levantás y pensás, uy, el día que me queda por delante, evidentemente hay cosas de las que te tenés que alejar y empezar a acercarte a todas esas cosas que te hacen bien. Para mí fue un cambio muy rotundo. La gente que estuvo cercana a mí en ese momento no entendía nada.
porque yo pasaba de ser el chico piola, el que iba a la El discoteca, bacancito. claro, y de repente a estar en la otra vereda. Y no fue, o sea, fue realmente, fue muy abrupto. Entonces, para mucha gente Sí. yo me volví loco en ese entonces. Aparte te hablo año 2000, fines del 2011. A los meses de mi despertar me hago vegetariano en Argentina. Fue todo Claro. un colapso de la gente que estaba a mi alrededor que no entendían bien qué era lo que me estaba pasando. Y bueno, lo que me pasó fue eso, ¿no? Lo pude entender tiempo después. Hay películas que lo narran muy bien, incluso Matrix es una de las que más me gusta, ¿no? Como la decisión de tomar la píldora roja o la azul y de ahí ser consecuente con eso, porque el tema de despertar para mí es como despertar a una realidad. Y después de despertar a esa realidad, Totalmente. ser consecuente con eso que estás viendo. Y ser consecuente con eso que estás viendo es ir cambiando un poco todas las cosas que venías siendo, morir, dejar morir esos personajes Dejarte para morir. realmente empezar a Ujú, encontrar quién realmente era, ujú. tal, reiniciarte, un reset así Sí, brutal. Y después, algo como te decía también que me parece importante como transmitirlo, es volver a integrar cuando ya te encontrás a vos mismo, te fuiste del deber ser terrenal al deber ser espiritual y te volvés a encontrar en un foco, en un centro, volver a integrar ese camino que viniste trascendiendo previo al despertar, que también hay mucho de uno en eso, más allá de que sea desde un lugar sí, de inconsciencia, ¿no? sí. Entonces, bueno, todo eso conforman a la persona que soy hoy y estoy contento de eso, de incluso mis amistades, tengo amigos modelos, tengo amigos actores, tengo amigos que trabajan, ahí está, tengo amigos terapeutas que trabajan hace 15 años haciendo ceremonias de San Pedro. Tengo amigos que te pueden llegar a proporcionar el ayahuasca. Digo, tengo como un crisol de razas dentro de lo que es mi propio mundo y me encanta poder ser todas esas personalidades y poder estar en armonía con todos, ¿no? Sí, es que de eso se trata también, porque, o sea, claro, la gente piensa que también solamente nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Tengo como muchas personas allegadas a mí que incluso me dicen, es que Brisa, yo no sé qué hablar contigo porque tú todo el día hablas de lo mismo, pero es que Sí, me apasiona un montón. claro. Entonces Sí, hay hay un espacios fanatismo. para compartir como estos, ¿no? Sí, 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 Hay total. espacios para compartir, pero no se trata solamente de juntarnos también entre terapeutas, entre gente que está en el camino, sino porque, o sea, y eso es algo que aprendí de un amigo que también hace ceremonias de ayahuasca, me dijo, Grisa, la medicina más importante no va a estar en la planta, no va a estar en el ritual, va a estar en tu experiencia del día a día. Este es Sí, el reflejo de todo lo que tú necesitas sanar, aprender. Entonces, no es que ya te metes en el camino espiritual y también me ha sucedido, ¿no? Que me he quedado, pucha, que me zambullí en todos los textos, en todos los tipos de terapias, en todos los tipos de maestros, en todos los tipos de filosofías que puedan explicar ciertas cosas y me olvidé de vivir mi día a día. O sea, me olvidé también de compartir con mi familia, me olvidé de observar qué estoy reflejando yo afuera, ¿no? Porque ahí están las lecciones también. sí, sí, hay un fanatismo en un principio que nos Sí, deslumbra. Y además uno en el afán de compartirlo, a veces pecas de nada, de no estar entendiendo los ritmos, los tiempos de los demás, ¿no? O sea, las personas que a mí, como te sí, decía, las que intentaron o las que pusieron una semilla en mí, no fueron agresivas, fueron personas con mucho amor que me mucho amor. acompañaron en un Ujú. proceso y que me dieron su aporte y supieron salir de mi vida sin estar ahí como cargoseándome, ¿no? Sin hacerme Claro. sentir incómodo por no estar viendo una realidad que aparte me acuerdo una vez, yo estuve, bueno, Ay, viajé bastante, pero estuve en Ecuador en un momento y me acuerdo que una mujer me dijo, Nico, vos tenés un gran camino espiritual por delante. Yo en ese momento no nada de esto. Y le digo, le respondí así súper intuitivamente, le digo, sí lo sé, pero todavía no es momento. Como que también sabía que iba a llegar un momento en el que yo tuviera como
la capacidad o la madurez o lo que sea para poder como afrontar este despertar, ¿no? Sí, Porque además necesita una energía. Hoy justo hablaba con mi papá que está también en un proceso de cambio y me dice, sí, estoy necesitando cierta energía, que además ahora la energía en cuarentena está todo medio como quieto, ¿no? Y él me decía, necesito esa energía y bueno, yo creo que también para despertar se necesita como una energía tipo Kamehameha de Dragon Ball, claro, ajá, para poder sacar adelante, poner tu espíritu por delante, que guíe un poco el sí, camino, ¿no? Y el ahora, fuego interior. mi proceso, he tenido también el fanatismo que mencionabas. Mi proceso fue, o sea, convivo con mi espíritu, pero me sirve mucho también hacer las terapias de registros akáshicos porque entro y salgo, ¿sabes? Ya no estoy Ujú, 24/7, ya soy un ser humano que tiene sus cosas y que convive con un montón de personas que tienen sus cosas y creo que desde ese lugar de empatía también se puede acompañar mucho más a la gente a que vean una persona real y no a alguien en pose, sí, ¿me entendés? Entonces, parece súper importante e incluso más nutritivo y más cercano, que por eso te digo que el totalmente. concepto de desmitificar la espiritualidad me parece súper sano. Algo que te quería decir que no me quería olvidar, que me lo anoté, tiene que ver con la meditación y quiero desmitificar una cuestión que siempre escucho a la gente y que siento que se frustran cuando van tras ese concepto, que es el de poner la Ujú, mente. Perdón que hice como un cambio, un giro, pero me acordé y no quería que se me pase y pasa mucho eso. Yo he meditado, bueno, largos años de mi vida, he hecho procesos bien profundos, incluso hasta hice un vipassana, que son 10 días de meditación, donde estás 10 horas maravilloso. meditando, no hablas con nadie, o sea, es un proceso súper fuerte. Y mucha gente se queda frustrada cuando dice yo no puedo meditar porque no logro poner la mente en blanco. Y justamente no es eso. O sea, creo que de alguna manera es una aspiracional que nos ponen como para no llegar y no encariñarnos con el proceso que es hermoso, que simplemente es observar el pensamiento. Sí, ¿Entendés? O sea, y yo sentía como observar las respuestas. quiero comunicar eso aprovechando el desmitificar la espiritualidad para desmitificar esa cuestión. Y a mí me encanta siempre la alegoría esta, que me gusta como para poder hablar de no poner en blanco la mente, sino el proceso que para mí fue mi éxito en su momento con el tema de la meditación. Es como una figurita, esas que sirven para llenar el álbum, Ajá, como que meditación era como si lo que era para mí, o lo que es la meditación para mí, es como lograr despegar la figurita de la que va, de la base. ¿Me entendés? claro. Como poder sacar esto y lograr ser dos partes y que se observen y que caminen a la par, ¿me entendés? Entonces, al principio no tenemos ni noción de que somos una figurita, después nos damos cuenta de que somos una figurita y después está este proceso que te digo de poder despegarse de la base para poder observarse. Y eso creo que va mucho Sí, más por ahí el proceso de meditar como un hábito, ¿no? Como en esa búsqueda sí, de encontrar esa paz, esa calma y activar ese observador que te decía en un principio. sí, sí, y es un camino constante, o sea, no es que llegas y ya está así, y lo logras y todo, ¿no? O sea, creo que para todos, como cualquier cosa, ¿no? Cuando es tu primera vez, vas como entrenando tus sentidos psíquicos, entrenando tu intuición, entrenando tu comunicación contigo mismo, ¿no? La espiritualidad es eso, es empezar a encontrar la mejor manera que con las herramientas que tú quieras para tener una comunicación contigo mismo, para empezar a cuestionar cuál es tu verdad esencial que está, pues, o sea, tan en el fondo que a veces, bueno, obviamente es un poquito complicado llegar porque por encima hay muchísimas capas de creencias que no nos pertenecen, ¿no? De creencias que nos han impuesto, de creencias que hemos ido heredando de generación en generación, que hemos ido heredando también y arrastrando de otras vidas, y tú eso lo sabes muy bien, ¿no? Sí, Este, total. cuéntanos un poquito qué son los registros akáshicos y cómo llegaste a convertirte en un facilitador de registros, de lectura de registros. Dale. Bueno, mira, te cuento. En realidad, para mí la forma más aterrizada de explicarlo es como el currículum del alma, donde se alberga el Mm, currículum del alma. Acá
la tierra, si trabajaste en tal lugar, lo pones como, bueno, trabajé en esta empresa, trabajé en la otra, y un poco como que siento que, como te digo, llevándolo al llano, sería el currículum del alma, donde están todas las memorias del alma y donde, bueno, a través de una técnica que he aprendido hace un par de años, logré empezar a trabajar de esto, que te cuento que igualmente lo hacía de manera intuitiva o natural antes de esto, y de hecho por eso en mi búsqueda de encontrar un poco cómo aplicar mi don fue que encontré los registros, porque me pasaba mucho de estar en un lugar y que me viniera información de una persona y bueno, nada, a veces me iba de boca y se lo terminaba diciendo y la persona se quedaba así como que no entendía nada de lo que estaba pasando, porque claro, la persona no acudía a mí a preguntarme nada y yo estaba involuntariamente con esta torpeza, con la torpeza espiritual que nos acompaña en un principio, llenando de información a gente que por ahí no la quería, ¿no? Entonces fue Sí, también un proceso de aprendizaje mío de decir, bueno, cada uno tiene su tiempo y no tiene por qué andar escuchando lo que lo que andás escuchando y entrando un poco en el canal del otro, ¿no? Pero bueno, como te digo, no lo claro. hacía de un lugar de maldad, sino de algo nuevo que se me había como despertado también y que arrancó así, arrancó muy natural y que después, con el tiempo, como que no encontraba cómo, porque aparte era algo que lo tenía activado 24/7, había mucha gente que me preguntaba cosas, parecería ser como que era un consejero, de alguna manera, pero en realidad lo que yo hacía ahora que entiendo era meterme en su canal, meterme así, que aparte yo alguna vez hasta lo pude ver como en algún aspecto físico, me metía en la persona, como que vibraba lo que le estaba pasando y volvía a mí, ¿me entendés? Y tenía como la Sí. respuesta de lo que la persona estaba necesitando. Pero bueno, era algo bastante invasivo. Y Claro, que, es que también uno o sea, de los sentidos psíquicos que tenemos, el primero, el más básico, es la empatía, precisamente. Uno no explica, ¿no? cómo puedes entender lo que uno está sintiendo, ¿no? O sea, claro, a nivel lógico. ¿Cómo te cuenta algo y tú empiezas sí, a sí, total. sentir como Pues si, no, no, o sea, incluso está viendo una película, ves una película, la historia de los personajes y, o sea, se le murió el hijo al personaje y tú sientes que se te murió a ti, ¿no? O sea, al igual que ese simple ejemplo, empiezas a desarrollar un poquito más a través de la observación, del contacto con los demás y con las emociones de los demás, con las historias de los demás, que al fin, ese tipo pues, manifestaciones te hacen darte cuenta que por algo yo lo sentí y tú lo sentiste, pues estamos conectados de alguna manera, todos, pero empezamos a sí, desarrollarlo sí, ya, sí, sí, pues si uno toma la decisión y tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Y es muy importante hacerlo, sí, de sí. hecho. Para mí, o sea, para mí era nuevo. O sea, pensá que lo que te decía, de lo que fue mi Ujú. etapa de por ahí no ver todo esto y de repente empezar a verlo, fue muy nuevo y muy como un niño, ¿no? Usando una Sí. herramienta de grandes, un niño, ¿no? Alguien que estaba como empezando a madurar ciertas cosas. Ujú. Y bueno, nada, como te digo, ahora aprendí una técnica que me permite también a mí solamente estar con el wifi prendido, por decirte, cuando lo Claro, necesito. ¿Me entiendes? O sea, no con la claro. necesidad de estar prendido todo el tiempo porque me desgastaba también. Y ahora es esto, entro, abro los registros de la persona, aparte me ha pasado a abrirle a personas muy cercanas, o sea, me ha pasado a abrirle a personas muy cercanas y a personas que no sé nada de su vida. Y bueno, la Claro. información baja es, bueno, te lo he hecho también a ti, o sea, es precisa, es contundente, no me lo podrían inventar, de hecho a veces usan palabras que yo no sé ni qué significan, me ha pasado bastante, y entonces a mí ahora el proceso también no hay una carga tampoco de ego, porque es como un canal, ¿no? Es como Sí, que escapa de mí y también me sirve mucho como para no andar inflando el pecho con nada, ¿me entendés? O sea, lo que a mí me gusta sí. mucho cuando hago la terapia de registros es, bueno, le digo a la persona que me mande las preguntas, le abro los registros y después le mando el audio. Y después siempre lo que busco es una interacción, un feedback con la persona para acomodar la información que bajó, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, a mí lo que más me gratifica es esa parte, que ahí es donde entra un poco Nico, porque en realidad en lo otro hago una técnica, me conecto, por ahí sí hay una predisposición o cierto don para poder hacerlo, ¿no? No sé si todo el mundo lo puede hacer, me imagino
que sí, pero digo, ahora justo vi que estaba Claudia ahí, Claudia Vergara, que estaba ahí también, Sí, eh, que bueno, que ella está también empezando y el otro día le di un par de tips, que es eso, ¿no? Como confiar en lo que te baja, que es algo que totalmente. es una información que está ahí, que puede acceder o no, y si te lo está preguntando, te está habilitando a hacerlo. Entonces es súper rico el poder acompañar en función de la búsqueda de la persona, y ya no como me pasaba antes de mis deseos de que la persona o despierte o vea una situación que por ahí no está viendo y que se me muestra a mí como con mucha claridad. Entonces ahora es Sí, algo no para nada invasivo y cuando termine de bajar la información lo que trato es como de acomodar, como cuando tenés la biblioteca desacomodada y tratar de acomodar los libros para que la persona quede contenida y que esa información la pueda procesar y hacer algo con eso. sí, totalmente. Y a mí también me pasó un montón cuando recién estaba pues formándome como Teta Healer, porque nosotros también hacemos canalizaciones, pues, o sea, lo primero que hago yo en una terapia de Theta Healing es hacer una lectura intuitiva, que de hecho tú la experimentaste, porque hemos hecho un intercambio. Y sí, ¿no? O sea, o sea, te conozco, pero no es que sepa nada de tu vida, ¿no? Y te llega información que yo también ahora siempre en mis terapias digo, mira, he hecho una lectura, a veces es muy específico, a veces es muy simbólico. Yo no conozco de nada a la persona y a veces, como por ejemplo lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Decimos cosas tan específicas que también uno como terapeuta vive la experiencia de, wow, esto no me lo inventé yo, o sea, simplemente llegó a mí. Sí, sí, cuesta, ¿eh? Cuesta al principio porque la mente también ahí te dice, dale, dale, te la estás contando, pero Sí, sí, la parte intuitiva que hiciste vos, la visualización, fue, fue, fue milimétrica. Y bueno, pero es creer o reventar, ¿no? Creo que en sí, esta, incluso lo llevo a una situación más de todos ahora, ¿no? Nadie se podía imaginar hace 2, 3 meses que íbamos a estar 3/4 del planeta encerrados en una casa, ¿no? O sea, ya es claro. creer o reventar. O sea, si no crees que es así, te quedas indignado, frustrado y demás. Con el tema de las Ujú. conexiones y la espiritualidad pasa algo así también. O sea, negar que somos seres que estamos conectados, que podemos... Yo he tenido telepatía con varias personas, con mi pareja actual, con Ale. Me parece. A mí también Hemos me pasa. tenido, un día estábamos en mi casa y le respondí algo que ella estaba pensando y se quedó así mirándome y fue como, wow, pero bueno, es la noción, es empezar a tener la noción de que sí, de que lo hacemos, de que tenemos esa capacidad, que podemos usarla o Sí, no, pero está. sí, Y cada vez más como naturalizarlo, ¿no? O sea, cada vez más, naturalizarlo. eh, Ajá. total, empezar a naturalizar, Justo, como te encanta esto de mitificar, que desmitificar también es naturalizar. Es como llevar a un plano de normalidad algo que ahora es como y hasta de moda, se puso de moda en un punto la espiritualidad y y qué todas bueno, las... Sí, sí, o sea, está bueno, porque pero igual, sí, trasciende una moda, o sea, trasciende mucho, yo sé, es mucho más que eso, ¿me entendés? O sea, está es buenísimo mucho más. Ujú. que se ponga de moda, pero el que conecta de verdad, el que realmente se conecta, el que siente ese despertar, ese llamado interno, esa llama que está ahí encendida, y bueno, y ahí empieza a pasar la magia, ¿no? Sí, y eso es lo que uno va desarrollando. Por ejemplo, ahí Marcela Bazán nos pregunta, ¿la empatía creen que se desarrolla o ya venimos con alguna característica en particular? O sea, como estaba mencionando, así como tenemos sentidos físicos y sabemos oler, sabemos ver, sabemos sentir con el tacto, con el gusto, también tenemos sentidos psíquicos, solamente que la realidad que vivimos y experimentamos y a la cual le prestamos atención todo el tiempo, es una, y la realidad que está dentro, a la cual no le prestamos atención, es otra, y tiene otro tipo de sentidos que o sea, los tenemos para poder experimentarla. Para Entonces mí sí, sí, la claro, empatía sí existe, es como parte de nosotros, pero vas a desarrollarla al igual que tus sentidos físicos, al igual que todo lo demás. Es sí, una constante práctica. sí, sí. Mirá, a mí me gustaría como, me hubiera encantado que la gente me conociera antes de lo que estamos denominando el despertar, para darte cuenta de Ujú. que sí, la empatía se desarrolla, porque era un ser cero empático. O sea, como te digo, no veía a otra persona que a mí. Entonces, Claro. cuando a los meses de estar siendo cero empático,
tomo una decisión de ser vegetariano, siendo empático no solo con las personas, sino ya con los animales y con los demás seres, fue como un cambio radical, ¿me entendés? Pero bueno, fue parte de un desarrollo. A día de hoy te digo de que sigue siendo un empatizar. Ahora incluso, bueno, hay un tema medio delicado también por tocar, que es el nivel con el que ciertas personas están viviendo el miedo por el virus, ¿no? Que está muy inflado también, siento yo, por los medios de comunicación. Cuando veo una Totalmente. persona que está como con la mascarilla, con la cosa así, y trato de sentir cierta empatía para ver, digo, pucha, cómo esa persona compró tanto el miedo, ¿no? Cómo se dejó llevar, cómo se dejó nutrir tanto por el miedo y empatizar con esa Ujú. persona. Yo te puedo asegurar que a más de una persona que viene a hacerse terapia conmigo son de esas personas y poder acompañar ese proceso, que son distintos niveles de conciencia. Cada persona está vibrando, como las radios, en distintas emisoras. Hay muchos que están vibrando en una misma y están ahí, y hay algunos que están vibrando en otra frecuencia. Y la empatía ahora, en este momento, particularmente ahora que estamos viviendo con también la situación de racismo que se está dando, es lo que es lo que nos va a hacer que podamos preservarnos como raza, siento yo, ¿no? El mundo va a ser de colaboración o no va a ser, ya está llevando a un colapso en ese sentido. Exacto. Y es bien gracioso, ¿no? Esta comparación, pero, o sea, particularmente yo, tú, muchas personas que conozco empiezan su despertar espiritual en el momento en que más en el fondo están, ¿no? Cuando te das cuenta Sí, de, como dijiste, este sistema que soy ya no dan para más. O sea, colapsó me estoy total. mintiendo, esto ya fue. Igual como humanidad nos está sucediendo ahorita. O sea, el sistema en el que vivimos, hemos vivido toda nuestra vida, la generación tras generación, ya es como está colapsando. Ya no podemos seguir rigiéndonos por las mismas reglas que finalmente son sistemas de creencias en las cuales siempre hemos estado, ¿no? La realidad, o sea, nuestro propio timing como especie, como unidad, ya nos está exigiendo empezar a explorar un poco más, empezar a cambiar paradigmas, empezar a cambiar estilos de vida, empezar como que nos está exigiendo unirnos, nos está exigiendo despertar como unidad, ya no tanto como tú por acá, yo por allá, ¿no? Por eso es Y mira, te digo dos muy cosas con importante que respecto a compartamos eso. estos temas. Dime, dime. Hoy vi un vivo del actor que hace de Berlín en La Casa de Papel, que Ujú. estaba haciendo un vivo con el de Denver. Y, y él habla justamente de esto, de su colapso que lo llevó a su despertar, ¿no? Y ahora justo le estaba lanzando un libro en el que cuenta un poco a través de una regresión que él hizo, una historia, ¿no? Como una fábula. Pero digo, qué bueno también porque el despertar ya llegó a todos los niveles. O sea, ya está en todo, Sí. ¿no? O sea, ya está hasta en gente que tiene, no sé, 5 millones de seguidores, ¿me entendés? O sea, ya, ya en todo lugar vas a ver a una persona que esté despierta. Y cuando digo que esté despierta es que esté conectada consigo mismo, que esté en una búsqueda, que busque estar bien, que esté como con ciertas nociones de lo que Sí. es y lo que él decía, ¿no? O sea, él cuenta de que nada, que le propusieron así, con una persona X le propuso hacer una regresión y él cuenta, ¿no? No crean que soy un loco, simplemente soy una persona que sí se interesa por abrir puertas de autoconocimiento y tenemos tantas cosas en el consciente, en el subconsciente, en el inconsciente, tantas cosas por poner adelante, que de hecho es lo que me pasó con vos y con la terapia que hicimos. Me pusiste un Ujú. tema adelante que yo venía negando y tapando durante toda mi vida. Entonces, vos decís, wow, mira, o sea, con el laburo que vengo haciendo hace 8 años todavía hay un montón de cosas por ver, por sanar y por seguir evolucionando. Así que estamos recién empezando, todos, todos. Y hay Todos. algo también que se viene escuchando hace bastante dentro del mundo espiritual, que es esta ascensión planetaria, ¿no? Que es como llevar el Ujú. planeta a otra dimensión, donde todo vibra de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que Sí. todos estábamos como preguntándonos, yo como que no entendía un poco el concepto y creo que ahora sí me queda un poco más claro de qué era lo que estaba pidiendo el planeta y cómo se manifiesta, bueno, a través de un virus, que no importa si fue lanzado o no fue lanzado, sino simplemente cómo nos puso a todos en jaque
y nos paró como para preguntarnos, bueno, a ver qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo de sus Exacto, vidas? Ahora que no tienen que exacto. correr por un lugar, ¿qué están haciendo? O sea, para mí Sí, fue revelador, revelador. No sé si Vizcarra nos va a meter más días o qué. También hay algo que siento interno, que siento que nos vamos a estar, a mí me gusta todo verlo desde un lugar holístico. O sea, porque también después hay una concepción terrenal, pero a mí me gusta siempre como tratar de tener un poco más de visión y entender que esta situación, por más de que sea terrenal y demás, va a ser hasta que tengamos la madurez suficiente de poder ser nosotros mismos. O sea, tener ese sí, valor de salir a la calle y decir, soy Brisa, y te bajás el tapaboca, ¿no? Como un acto simbólico y decir, me encontré, me reconocí, me sané. reconocí, exacto. ¿Ves? O sea, Y creo que estoy es totalmente de acuerdo. Ujú. Y qué importante es, o sea, que cada uno empiece como a encontrar cuál es su propia verdad, ¿ya? Porque esto es muy lindo, ¿ya? Estaba viendo una serie en Gaia, no sé si conoces Gaia, en la página, donde mencionaban sobre qué es la verdad universal, ¿no? Para poder nosotros obtener una ascensión como planeta, como unidad, hay una verdad universal, pero la verdad universal está vista de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces es importante que cada uno de nosotros, o sea, imagínate que somos como un círculo de personas y la verdad está en medio, ¿no? Entonces cada persona que está una al lado de la otra va a haber una perspectiva de esa verdad, ¿no? Pero hasta que nosotros no la veamos desde nuestra propia perspectiva y no queramos como pegarnos a lo que el otro está viendo o lo que el otro mismo que yo tenía que ver, no vamos a ver la figura completa. Entonces, sí, ¿cómo se hace esto? Tú tienes que ver tu propia verdad. Tú tienes que experimentar tu propia verdad yendo hacia adentro para poder ofrecerle a esta unidad que somos tu perspectiva de lo que somos juntos. Si no unimos todas las perspectivas, nunca vamos a poder ascender, nunca vamos a poder evolucionar todos juntos, pero es muy importante por eso el respeto, o sea, que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su timing, cada uno tiene su herramienta. Podemos aportar. Si mis cuestionamientos aportan a los tuyos, increíble, pero respetar mucho, ¿no? El proceso de cada uno. O sea, ahorita creo que es una de las lecciones que más nos está tocando, ¿no? Por ejemplo, con este caso de racismo terrible, nos está también cuestionándonos de qué manera nosotros respetamos al otro, no solamente por su color de piel, por su sexualidad, ¿no? Su ideología, sino por cómo decide vivir su vida y hay que verlos con amor, o sea, y apoyarnos, ¿no? Unos a otros y saber que cada experiencia que les ha tocado vivir o que nos ha tocado vivir es por algo. O sea, respetemos eso, sí, ¿no? total, Respetemos total. eso. Sí, bueno, va mucho en esto también, ¿no? Mm, En empezar a ver lo que decías, empezar a mirar para adentro, que es de valientes, ¿eh? Para mí es una de las cosas de mayor valentía en la sí, vida, ya que, como te digo, después de haber llegado a la cima de la montaña de la boludez, que es este lugar que llegué y me sentí archimega vacío, que me mandó mucho coraje, porque también en su momento, por ejemplo, cuando empecé a grabar en Argentina, que grabé la serie Patito Feo, que era la segunda temporada, los pibes ya venían con toda una cancha, venían todo. Meterme a esa vorágine también fue valiente, ¿me entendés? Pero nada fue más valiente que, por ejemplo, los 10 días que estuve haciendo Vipassana, donde estuve 24/7 con mi mente escuchando todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que creo, todo lo que no creo, todos mis patrones, todos mis programas. O sea, realmente es un proceso, el proceso de evolución es hermoso y no es, como se dice en Argentina, no sé si acá también se escucha, el soplar y hacer ya, ¿no? Como no es tan simple, pero tiene un comienzo, que es sí, rendirte como rendirte ante la vida y empezar como a desmembrar esas capas que fuimos poniendo, sí, porque lo que todos tenemos en el fondo es miedo. O sea, el miedo es el que nos hace, el que nos aleja, bueno, que es un poco lo que estamos viendo ahora materializado en lo que es el virus, ¿no? O sea, el miedo, y lo opuesto al miedo es el amor, ¿no? Es la confianza, es el conocimiento, es la ujú, empatía. Son todos conceptos que cuando uno los empieza a integrar, eh,
cambia la forma en que ves el mundo y obviamente es un trabajo, es constante. O sea, si no podés, es como un músculo, si lo soltás, va a volver al mismo lugar donde estaba. O sea, eso Sí. también es otra cosa a tener en cuenta. El trabajo con el tema de la espiritualidad es diario porque somos 24/7 y durante la eternidad vamos a ser almas encarnadas en un cuerpo humano, en un cuerpo de animal, en un cuerpo en una roca, en lo que sea que Ujú. sea. Entonces, lo que tenemos con nosotros y lo que estamos llevando como canal es conciencia, es la noción de lo que estamos viviendo. O sea, somos Homo sapiens sapiens, es el hombre que sabe, saber que sabemos. Para mí Ajá. es un concepto hermoso también. Saber que sabemos, Lindo, como es sí. el despertar también para mí. Sí, hay que escuchar más a la intuición, ¿no? Más a los mensajes que vienen de adentro, la verdad que viene de adentro, no simplemente prestarle atención a la verdad que está afuera, ¿no? Empezar a Sí, confiar mucho más también. Ay, ¿me sí, escuchas? sí, te Ay, ay, escucho, ay. te escucho. Ya, empezar a... Nos revalidamos Ujú. mucho desde la afuera también. Y Sí, bueno, lo que hablábamos cuando empezamos, que fue el tema de la belleza también es algo totalmente superfluo, ¿no? Y revalidarse desde ese lugar también es algo resbaloso. sí, Y entonces como que realmente la conexión, para mí como que siempre hubo una diferencia entre el autoestima, que es el que uno empieza como a generar cuando empieza a despertar, ¿no? Como es esa bolsa que te decía antes que cuando yo iba haciendo cosas desde un lugar más terrenal, no sentía que había un vacío y cuando empecé a poner piedra sobre piedra de mi camino de búsqueda de mí mismo, me generaba una autoestima que desde ahí es de donde tenía la fuerza para poder hacer las cosas, ¿no? sí. Sí, el camino espiritual, sabes que es bastante de eso, de empezar como a amarte a ti mismo para poder ofrecer amor al mundo, ¿no? Y el otro día estaba conversando con los chicos de Open Yoga sobre esto. eh, ese amor que empezamos a explorar, a desarrollar en nosotros, hacerlo sagrado, ¿no? Eso es el camino espiritual, ¿no? Llevar como una vida, en cada cosa que hagas, sea como un ritual de que lo ofrezcas a la divinidad que está en ti. Y finalmente a la divinidad que somos todos juntos, con todo el universo, ¿no? Sí, sí. esa humildad, Es, esa atención nos va a llevar como a algo más grande. creo que eso aterrizado un poco a nociones básicas es el cuidado del cuerpo. O sea, una de las cosas que también compartí en esta cuarentena es esto, ¿no? La noción de si nos dimos cuenta de lo importante que es la salud, cuidémosla todo el año. O sea, nuestro cuerpo es nuestro templo, es donde estamos habitando ahora, es como nuestra casa. Ujú. Eh, Hay que tenerlo limpio, hay que cuidarlo, Sí, o sea, esa noción me parece súper importante y creo que puede quedar muy claro. Estamos ante una oportunidad muy importante, muy grande, de realmente darnos cuenta de lo importante que es lo que ingerimos también, ¿no? O sea, lo que le sí. mandamos al cuerpo, que el cuerpo es noble, es noble, va a recibir todo lo que le des, pero mientras mejor lo Ujú. nutras, como cuando le pones gasolina al carro, si podés darle la mejor, dale la mejor. O sea, el carro te lo va a agradecer, el rendimiento te lo va a Sí. agradecer. Y así funcionamos también, ¿no? Eso creo que Ujú. cuando hablabas esto de atender a la divinidad interna es eso, es respetarnos de verdad. Sí. Respetar el vehículo, nutrir el cuerpo, nutrir nuestros sentidos, qué estamos viendo, qué estamos consumiendo de diferentes maneras, ¿no? Ya sea como un alimento para el cuerpo, como un alimento para la mente, como un alimento para el espíritu, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que estamos, cómo estamos nutriéndonos de una manera más completa a nosotros? Y es Si, más si fácil, no, si no, si no llamamos la atención ahí, simplemente vas a adaptarte a lo que te digan que tienes que hacer, pero uno va conociéndose poco a poco qué es lo que uno necesita. sí, sí, como te decía, creo que es más fácil de lo que parece. Al Ujú. principio es todo restricción, pero cuando empezás a darte cuenta de lo importante y cuando te empezás a sentir mejor, cuando empezás a sentir esos cambios en función de tus nuevos hábitos, realmente el Sí, cuerpo te lo agradece. Y tengo amigos incluso va que vienen predicando esto y que vienen siendo esto,
que tienen sus 40 largos y los ves y te juro que parecen de 30. O sea, ver personas envejecer, pero que como que es un proceso como de rejuvenecimiento, ¿viste? Y eso a mí me genera admiración, te juro, y bueno, y es lo que estoy tratando de, en mi día a día, en mi aquí y ahora, de traer a mi realidad, Ujú. ¿no? De estar bien, de dormir las horas que sean necesarias, de meditar, Sí, de qué, no solo de qué, de también no solo de lo que consumo a nivel ingesta, sino también de qué consumo de información en este momento que están, hay tanta información y hay tanta desinformación que digo, sí. es muy difícil. Y ahí también tiene que el instinto o las sensaciones nos tienen que dar un poco más de claridad porque está muy revuelto el río realmente. Sí, hay que ver a qué le prestamos atención, qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? En general. Nico, nos quedan 3 minutos. ¿Nos quieres contar algo sobre tus terapias? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿De qué manera, pues, de qué manera puedes apoyar pues, a nuestros hermanos a poder encontrar respuestas con ellos mismos? Dale, sí, mira, bueno, pueden entrar en la página de Instagram que tengo, es Apertura tu Mente, ahora la voy a poner acá, Ujú, puedan tener. Y lo que, bueno, el proceso es súper fácil. Por ahí en un momento parece como, las personas cuando me consultan como que se marean un poco, pero en realidad es simplemente hacerme las preguntas, tanto del pasado, presente o futuro, de lo que quieran saber, y sus guías van a poder responderle esas preguntas. Y ujú, bueno, y de poder, como te digo, para mí mi trabajo empieza cuando termina la canalización y empiezo como a tratar de ayudar a acomodar la biblioteca de libros que seguramente se le haya movido con las preguntas que hagan, ¿no? Mucho va a depender del ujú. nivel de conciencia, por así decirlo, de la persona, de la pregunta. A mí me habilita la Sí, pregunta. Con mi enamorada un día hicimos un experimento, porque también me gusta, ¿para qué quiero apertura tu mente? Eh, sí. a mí me gusta experimentar, ¿no? Y un día agarré y le hice a mi enamorada, le dije, bueno, te voy a abrir registros, pero sin preguntar nada, a ver qué me pasaba. Y la sensación era como Ujú, si estuvieran todos los botones disponibles, pero no, al no hacer la pregunta no me habilitaba a poder abrirlos, ¿me entendés? O sea, hay también un proceso muy respetuoso a lo que la persona quiera saber. Y muchas veces me pasa que la persona me pregunta y la respuesta llega y quiere saber más. Bueno, será para la próxima sesión porque también hay algo que les cuento también es que puedo abrir una vez por mes. Como que la información y un poco me lo pasó así mi maestra de registros y en eso sí respeto tal cual como es. Una vez por mes ujú. puedo brindar esa información. Así que bueno, ahí voy a terminar de escribir apertura tu mente. Apertura tu mente, ahí lo encuentran a Nico. Síganlo, porque también está compartiendo una información súper, súper bonita sobre lo que estamos viviendo, muchos consejos de lo que hemos hablado hoy también. Y bueno, yo quiero contar mi experiencia personal con Nico, me fue súper bien cuando me hizo mi lectura de registro, de hecho me dio muchísima claridad en muchos aspectos. Por ahí también mencionar, ¿no? Que sí, es cierto, esto hay que ser muy humildes para saber cuál es la información que nos corresponde recibir en ese momento, ¿no? Y prestarle atención, ¿no? Así como la vida misma, todas las cosas que te están pasando ahorita es porque es lo que necesitas ahorita. Me acuerdo Si no está pasando algo que tú quieres, ten paciencia también, ¿no? que cuando me hiciste, porque aparte, bueno, he hecho por suerte bastante desde que te hice y ahí me acabo de acordar que cuando me hiciste las preguntas, que fueron pocas, pero bastante profundas, tuve que consultar a mi maestro de registros porque había algo claro y al final sí era lo que me había bajado a mí, pero fuiste tan profundo que no había ido tan profundo nunca y me hiciste como ir a la profundidad, desconfío un poco, seguí con mi maestra y al final, bueno, terminó resonando, que ya sabemos qué es y nada, fue un placer para mí poder brindarte esa información. Que aparte las personas depositan mucha confianza y se abren Totalmente. realmente a cosas cosas que realmente quieren cambiar en su vida. Así que bueno, feliz de poder estar acompañando este proceso, con respeto, con mucho respeto, con la Claro, distancia necesaria y con la herramienta final para poder acomodar esa información. súper.
Muchísimas gracias, amigo lindo, por haber estado hoy aquí con nosotros en Desmitificando la Espiritualidad. Espero que las personas que se hayan conectado puedan tener un poquito más de claridad en lo que hacemos, en que esto no es un camino para algunos, es un camino para todos, porque todos somos espíritus, todos somos almas, todos necesitamos empezar a escucharnos, empezar a observarnos de una manera un poquito más, pues, fina, ¿no? Sí. Así que nada, si tienen preguntas, igual si nos quieren seguir pues preguntando cosas o conversando con nosotros, ya nos tienen acá a disposición, nos pueden buscar. Yo sé que Nico, al igual que yo también, feliz de que cualquier persona le escriba sobre cualquier tema. Y si no, nos escriben en el post que dejé yo en mi feed para que Nico los encuentre ahí. Y bueno, ahí también lo van a encontrar a él. Dale. Buenísimo. Muchas Bueno, gracias, lindo. te mando un Muchas beso grande, gracias. un beso a todos los que Yo escucharon, también a saludos, ti. besito grande. Chao, chao. Chao a Chao. todos.